Muy buenos días a todos los seguidores del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos hoy 23 de agosto en una transmisión especial que hacemos junto al equipo del colectivo Barranquilla 2020 en la conmemoración del primer bicentenario de la visita del libertador Simón Bolívar a la villa de Barranquilla, hecho histórico que tendrá lugar el 23 de agosto del año 1820. En aquel entonces, el libertador Simón Bolívar se hospedó en la casa del coronel Santiago Duncan, ubicada en la calle de la Amargura, lo que actualmente es la calle del Comercio, y su inmueble se ubicaba donde actualmente se encuentra el edificio Mogollón. Todos recordamos que en una segunda visita del libertador, la más conocida de estas, es la visita que hiciera en 1830, alojándose en la casa de Bartolomé Molinares, ubicada en la calle de la calle Ancha, junto con el Callejón Progreso, lateral a la iglesia de San Nicolás de Tolentino. Dentro de los archivos que custodiamos en nuestras instalaciones, tenemos un compendio o un fondo documental perteneciente a Carlos González Rubio, y dentro de los cuales él en 1963 realizó un compilado sobre la visita precisamente que hiciera el libertador a la casa de don Santiago Duncan, además de hacer pues todo un compilado o un perfil histórico sobre la vida del coronel Santiago Duncan. Sobre este en particular, en la página 40 de este compilado, se encuentra la siguiente información a cita textual. Abro comillas. Unas pocas horas de navegación y al rayar el 23 de agosto está a la vista la patriota Villa de Barranquilla. La escuadra del almirante Brión se adelanta y saluda con una salva mayor el egregio mandatario y su comitiva. Sobre los playones de la orilla de la Ciénaga y del Puerto Real están formados los batallones para rendir los honores de general en jefe a su excelencia el libertador presidente. Sobresale el cuerpo de caballería de los lanceros irlandeses, distinguiéndose la arrogante figura de su comandante, el coronel Francis Burdett O'Connor, conocido por nosotros. La nave que ostenta el tricolor nacional toca, por fin, tierra, y de ella salta el hombre extraordinario, que traía electrizadas a las multitudes a su paso. Viste levita azul, botas altas y morreón con cordones blancos. Las campanas de la iglesia de San Nicolás se echan a vuelo. Las dianas rompen por los aires con el vibrar de los clarines guerreros. ¡Viva el libertador! ¡Viva Colombia! Lentamente, por entre fila de amigos y compañeros de armas, avanza para dirigirse al templo para orar por breves instantes. En el atrio lo reciben los presbíteros Nicolás José González y Nicolás María Insignares. Regresa para dirigirse a su alojamiento, no muy distante del lugar del desembarco, sitio en la calle de la Amargura. Lo sigue la multitud entusiasmada, dando vivos y gritos de alegría. Es huésped de honor del coronel irlandés James Duncan, ya llamado Don Santiago, en cuya mansión se encontraba un ambiente acogedor, trasunto de la modalidad de su dueño que se empeñó en hacer de ella, para esta circunstancia, un verdadero home inglés. El anfitrión lo recibe con ceremonia, pero a la vez lo estrecha en cordial abrazo, como un antiguo conocido. Su amistad había nacido en Jamaica, como lo hemos referido anteriormente. Luego le hace la presentación de los extranjeros que habían acudido a ofrecer sus respetos, entre ellos el conde suedo Federico, el futuro héroe de la batalla de Ayacucho, Felipe Brown, y el negociante alemán y gran amigo de la causa americana, Juan Bernardo Elbers. El huésped ilustre cruza el zaguán y se instala con su estado mayor en las diferentes estancias que le habían sido reservadas. El cuerpo de lanceros, con sus vistosos uniformes rojos, monta guardia de honor en la entonces mansión presidencial. Al estilo de la época, se sirve el almuerzo a las 10, hay primera y segunda mesa. Luego empieza el trabajo más arduo, la correspondencia. José Gabriel Pérez, incansable secretario general, abre los pliegos que se encuentran, venidos de diferentes correos, mientras que el libertador, a solas con el coronel Montilla y el almirante Brión, se le informa de la marcha de la campaña libertadora. Se pone sobre el tapete la comunicación del gobernador militar de Cartagena, don Gabriel de Torres, en la que hace proposiciones de conciliación con fecha a 20 de julio.
Asimismo, está a la vista la copia de la respuesta del coronel Montilla en que se niega a entrar en negociaciones mientras no se entregue la plaza. A esto, el Libertador se le ocurre darle una respuesta diferente, invitarlo a una entrevista en Turbaco para el 26 del cursante agosto. Abrigaba la idea de que España, deseosa de la paz, se aviniera con entendimiento, pero siempre en reconocimiento a nuestra independencia absoluta. Eche la nota de respuesta y despachando el emisario que debía conducirla hasta Santiago Sebastián de Cartagena, llegó la hora de la comida, que en aquellos felices tiempos se hacía a las 4 de la tarde. Hubo convite numeroso para acompañar a tomar a la sopa con su excelencia, como se estilaba decir entre la gente culta. Y en este punto debemos dejar nuestro relato, que merecerá atenciones en capítulos siguientes. Eso fue compilado por Carlos González Rubio en 1963 de los análisis de los archivos precisamente de don Santiago Duncan, y que actualmente hacemos custodia en el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Para acompañarnos en esta recreación histórica, para contarnos de los hechos, de todo lo que ha tenido lugar sobre este particular acontecimiento histórico, nos acompañan vinculados siempre y muy dispuestos nuestros amigos del colectivo Barranquilla 2020. Ellos están conformados por Jonathan Ballestas y Jessica Hoyos, a quien saludamos muy amablemente la mañana de hoy. Jonathan y Jessica, muy pero muy buenos días. Buenos días. Muy buena presentación, Juan Pablo, ¿no? ¿Qué se puede decir de un día como hoy? Bastante interesante. Hoy, como te digo, por el propósito realmente de esto, siempre es destacar estos acontecimientos históricos, estos grandes momentos que se van convirtiendo también en parte, por supuesto, de la memoria urbana y de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Entonces, los dejo para comenzar esta disertación histórica la mañana de hoy. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jonathan Ballesta, mi compañera Jessica Hoyos. Vamos a hacer primero una pequeña presentación de quiénes somos, cuál ha sido el trabajo que hemos venido desarrollando durante ya varios años en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, demos el inicio a esta celebración que sin duda va a dejar muchísimas cosas importantes para charlar luego después de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a hablar un poco de quiénes somos. Barranquilla 2020 es una campaña liderada por un colectivo de artistas: Jonathan Ballestas, Jessica Hoyos Lugo y Alberto Sierra Quintero. Se creó en primera instancia para conmemorar los 200 años de la primera llegada de Simón Bolívar a Barranquilla, celebración que hoy nos reúne, pero cuyo objetivo rápidamente se transformó en la conmemoración de los acontecimientos históricos más relevantes de nuestra ciudad. Nosotros venimos pues desarrollando una labor ya hace alrededor de 8 años. Fuimos aliados del Bicentenario, fuimos el único quizás colectivo de artistas de la ciudad que se vinculó a esta celebración pues directamente. Lo hicimos con una obra mural eh, situado al frente del Teatro Amigra de la Rosa. Posteriormente, en el año 2015, celebramos con un mural también en el mismo lugar el episodio conocido en la historia de Barranquilla como la Batalla del Chuchal. Luego de eso, desarrollamos una muy buena labor el año pasado en la conmemoración de los 100 años del monumento ecuestre del Libertador Simón Bolívar, y hemos venido desarrollando a partir de ahí una agenda académica donde conmemoramos, digamos, que todos los eventos relevantes de la historia de la ciudad. Uno de esos, pues, es esta antesala a la llegada del Libertador Bolívar, que es la batalla de Sabanilla. Creemos que es muy importante primero contextualizar cuál era el momento político y social que estaba viviendo la villa en ese momento para cuando Barranquilla recibió al Libertador Simón Bolívar. Entonces vamos a presentar inicialmente un video en el cual vamos a tratar de entrar en ese contexto político de la ciudad para la cual vio la visita del Libertador Simón Bolívar. Entonces, siendo así, ¿puedes hablar un poco de ese video? Bueno, claro. Este video es hecho o elaborado por el Instituto Colombiano de Antropología de Historia y fue justamente para celebrar los 200 años de la batalla de Sabanilla. Entonces, hacen una pequeña contextualización de todo lo que estaba sucediendo en ese momento y es pertinente para poder adentrarnos al tema ya de Bolívar.
que aquí se los voy a presentar. Juan Pablo, ¿me comenta si se ve? Claro que sí, ahí está listo. Vamos a darle play. Listo. De bola. Este fue el video del intro. Vamos a compartir ahora el video del Instituto Colombiano de Antropología y la Historia, el ICANN. En mayo de 1820, después de la ocupación de Riohacha por los criollos independentistas en la batalla de Laguna Salada, fundamental para lograr el control de las provincias del Caribe, la columna patriota, conformada por cerca de 160 hombres armados de fusiles y liderada por Mariano Montilla y Luis Brión, surcó las aguas del Océano Atlántico con rumbo hacia Cartagena, que para entonces estaba bajo el dominio español. El gobierno realista de Cartagena atravesaba una crisis de poder causada por las noticias que llegaban desde España sobre el reconocimiento de la Constitución de Cádiz de 1812 por parte del rey Fernando VII. Esta Carta Magna, entre otras disposiciones, le restaba autoridad al rey e impulsaba la figura de un gobierno parlamentario. La adopción de la Constitución de Cádiz por parte de los miembros del destacamento español causó que los soldados que conformaban los ejércitos realistas se insubordinaran y que se generara un ambiente generalizado de tensión en contra del gobierno español. El apoyo de los patriotas de Cartagena a la Constitución de Cádiz derivó también en una serie de acontecimientos que llevaron al derrocamiento del virrey Juan Sámano, quien se negó a acogerse a dicha constitución y quien se dirigió hacia Jamaica, dejando al mando al gobernador y brigadier general Gabriel de Torres y al oidor Francisco Mosquera. Por su parte, Pablo Morillo, quien se encontraba en Venezuela, adoptó la decisión del rey, lo que le privó también inmediatamente de sus facultades como líder del ejército pacificador o de costa firme. Mientras esto ocurría, las tropas de Montilla y Brión, apostadas en las calurosas costas de la República de Colombia, se dispusieron a avanzar hacia Cartagena. La expedición patriota arribó al estratégico puerto de Sabanilla el 11 de junio de 1820 y en las horas de la tarde, con 100 hombres, se apoderaron de este lugar, clave para el paso de los patriotas hacia Barranquilla y Soledad y que estaba defendido por la flota del ejército pacificador. Tras la toma de Sabanilla, Pedro Gual, gobernador civil de Cartagena, recorrió las poblaciones de Barranquilla, Soledad, Galapa y Malambo con el ánimo de alentar a los habitantes a unirse a la causa de la República, quienes no dudaron en empuñar las armas en favor del ejército patriota y en poner a su disposición caballos, monturas, ganado y todo lo necesario para enfrentar a los ejércitos realistas en Cartagena. Aunque ya abastecidos gracias al enorme apoyo recibido de los habitantes de estos poblados, las tropas patriotas permanecieron en Barranquilla a la espera de noticias de la columna de Cundinamarca con el fin de reforzar su tropa antes de avanzar hacia Cartagena. Listo. Yes. Bueno, aquí como pudimos hacer una pequeña introducción, entendemos que Barranquilla siempre ha resultado favorecida por su posición estratégica y aquellos pobladores de la naciente Barranquilla apoyaron casi en su totalidad la batalla liderada por Bolívar y por el ideal libertador. Razones importantes para empezar a marcar el camino del libertador a tierras barranquilleras. El coronel Montilla al haber ganado junto a los almirantes Brión y José Padilla,
en Sabanilla se instalaron en torno a estos terrenos y se instauró en Barranquilla el cuartel general. Y el libertador Simón Bolívar comienza su trayecto hacia la costa atlántica, eh, redactando todos los días cartas, convenios, estrategias militares y órdenes concretas a jefes patriotas. La dinámica de Bolívar en este momento era bastante intensa, era realmente activo. Todo el tiempo él estaba en función a poder elaborar estrategias, poder estar bastante comunicado con todos los jefes patriotas y él ya venía en un trayecto, nosotros hablaremos como desde agosto 8 y 9 de 1820. Entonces, tenemos como un recopilado de cartas que él hizo desde ese 8 y 9 de agosto hasta llegar aquí a Barranquilla. Entonces, en esas cartas podemos ver, por ejemplo, el del 8 al 9 de agosto, que Bolívar en su primer año de celebración de la batalla de Boyacá, lo celebró con una misa. En una iglesia pudo hacer una celebración bastante, como él dice, bastante elegante. Y de ahí enseguida habla directamente con Santander para expresarle que necesita llegar ya a recorrer hasta el Atlántico. Aquí podría... Yo complementaría que dentro, ahora pues que vimos el video de Sabanilla, el 12 de junio, luego de esa victoria en Sabanilla, entra el ejército de Brión, al comando de Brión y de Montilla. Llegan a Barranquilla el 12 de junio. Quiere decir que ellos se instauran en la ciudad hasta la llegada del Libertador. Casi 2 meses duraron ellos esperando la llegada del Libertador. Fue fundamental esa llegada de Bolívar a Barranquilla en ese momento porque se definieron muchísimas cosas. Barranquilla, digamos que en ese momento político-social, imagínate el ambiente de la ciudad en ese momento, estaban los lanceros irlandeses, me los imagino en la calle ancha, ese fervor por la lucha patriótica en ese momento, esperar esa anhelada llegada de Bolívar a Barranquilla, porque luego de ahí se dio claramente el movimiento. Duraron 2 días aquí, Bolívar llega el 23, el 24 se va, y así igual hacen todos los que en su momento están aquí. José María Córdoba, están, digamos que los protagonistas de las batallas navales, y parte de lo que sucedió posteriormente se debatió mucho aquí en esa reunión en Barranquilla. Sí, bueno, antes de poder él llegar a Barranquilla, él, como estaba comentando, hizo toda una trayectoria desde Boyacá hasta Barranquilla. En toda esta trayectoria, él iba hablando con varios de los jefes de los ejércitos en todo el territorio. Así que siempre estaba en contacto con el general Urdaneta, con el general Lara también, porque necesitaba que se reunieran, que todos estuvieran en contacto, que se reunieran y que llegaran al mismo tiempo a las concentraciones. Esperarlo a él, a que pudiera llegar también con entre 7 y 8 mil hombres que él iba tratando de recoger en el paso de su recorrido. Cuando llega a Huachica, logra coger el río Magdalena, y es gracias al río Magdalena que él logra entrar, logra llegar aquí a Barranquilla, y lo reciben con una salva mayor los lanceros irlandeses. Okay, ¿por qué no nos cuentas un poquito de Bolívar cuando venía bajando por el Magdalena hacia Barranquilla? ¿Qué venía sucediendo en todo ese trayecto? Bueno, Imagínate, tío. Aquí vamos a contarles un poco de la historia. Bueno, en agosto 12, él le escribe una carta al general Urdaneta. Ordena que su tropa se junte con el ejército del general Páez, quien también va en camino a San Cristóbal, y Urdaneta
Tomará el mando de todo el ejército y está autorizado para obrar según cualquier circunstancia. Prevé que a fines de octubre ya esté reunido con toda esta tropa, pero si sucede algún imprevisto, Urdaneta queda autorizado para atacar al enemigo. Al reunirse con ellos, solo debe arreglar el inconveniente de las provisiones para el ejército. El mismo día le escribe a Páez y le explica el plan para encontrarse con el ejército que lo traerá él junto con Lara y el general Urdaneta. En agosto 16, él llega a Ocaña, en norte de Santander, y ordena a 100 hombres de Ocaña y a 200 de Mompox que se dirijan a Chiriguaná, a garantizar las comunicaciones de las divisiones de Lara en las montañas al norte de Ocaña. Ordena al comandante de las tropas la provincia de Antioquia que reúna y comande por lo menos a 100 hombres hacia Mompox para que refuerce a las tropas que se encuentran en la costa del Atlántico. Aquí les leería textualmente una frase que dice Bolívar. Si el ejército de Oriente no llegara a tiempo de la marcha de usted, no espere usted por él, y su general tendrá la orden de ocupar los llanos de Calabozo y amenazar a Caracas. ¿Qué pasa en este entonces? Resulta que Simón Bolívar, en ese momento Simón Bolívar venía de camino de Boyacá hacia el Atlántico, y él siempre estaba en contacto para poder dirigir, para poder dar órdenes de cómo cada uno de los ejércitos patriotas que estaban repartidos entre los distintos municipios y el territorio pues colombiano en la costa, poder reagrupar todas esas tropas y tenerlos como siempre activos, siempre atentos a que si él no llega por alguna circunstancia o si algo sucede para que los otros ejércitos que están empezando a tratar de reunirse no llegan, siempre el general Urdaneta tenga la autorización de poder llevar a cabo acciones militares en contra del enemigo. Así es. Sí, un poquito ya. Antes de ya pasar hacia la llegada de Bolívar como tal a Barranquilla, diré que el 17 en Ocaña habla Bolívar al vicepresidente Santander, quien con anterioridad le ha exigido dinero para el sostenimiento del ejército. Y Bolívar contesta dándole la razón por su apuro monetario, pero siguiendo con su línea idealista de pelear por la independencia de estas naciones por encima de cualquiera de los contratiempos que tanto a él mismo como a los actores de este capítulo de la historia sufren. Luego el 18 llega a Huachica Cesar y mantiene a Santander al tanto de los movimientos de los comisionados españoles, ya que realmente Bolívar siempre quería tener como primera instancia hablar, tener una conversación con los enemigos, y por eso tenía comisionados. Y en agosto 20 llega a Mompox, en donde ya puede tomar el río Magdalena. Navegando por el río llega hasta Mompox, ya que el río es una vía de comunicación estratégica para los patriotas. El agosto 22 llega a San Antonio del Piñón y continúa por el río hasta Barranquilla. Bueno, ahora al ya llegar aquí en esta instancia, podemos ver en este trabajo la llegada de Bolívar a Barranquilla. Bueno, aquí podemos observar el trabajo artístico del historietista Alberto Sierra Quintero, premio ganador de periodismo Simón Bolívar, año 1987, categoría de prensa, trabajo reconocido por la Academia de Historia.
Es el trabajo que digamos, hemos venido utilizando como base en nuestro trabajo artístico. Eh, Queremos resaltar que nuestra labor es netamente artística, no somos historiadores, simplemente como artistas tratamos de vincularnos a estos temas pertinentes. Sabemos que el arte es una herramienta que tiene, digamos que, un poder eh, bastante fuerte eh, de comunicación en la cual pues, nos permite quizás acercarnos mejor o utilizando otros lenguajes, otras maneras también de impartir la historia. Eh, Ahí, como podemos observar, se nota la escuadra de Dios que se adelantó en la parte de abajo, cómo están el pueblo barranquillero recibiéndolo en una de las barrancas, muy cerca a lo que es la Plaza de San Nicolás. Aquí podemos ver la cúpula en ese momento de la iglesia de San Nicolás, se logra ver aquí una cruz, y era todo un espectáculo este acontecimiento en este momento en la ciudad, como se puede ver en el río el 23 de agosto, la capital Villa de Barranquilla. Entre ellos el cuerpo de caballería de los lanceros irlandeses, con su comandante al frente, el coronel Francisco Burdett O'Connor. Las campanas de pueblo de la multitud. Jonathan, disculpa, tratémonos como de ubicarnos un poquito mejor con el tema del sonido porque se te pierde el audio de gaticos, ¿vale? Ok, listo. Cuando el libertador, bueno, aquí podemos observar en la siguiente imagen, cuando el libertador ahí podemos observar el acontecimiento en ese momento en la pequeña villa de Barranquilla. Todo digamos que se puede observar que están todas las personalidades del pueblo en ese momento, batallones, eh, todos los honores de los batallones con estos que vemos de trajes rojos, con todo el frente el coronel Francisco Burdett O'Connor. Las campanas de San Nicolás se escucharon a vuelo de multitud y bueno, todo el mundo aclamaba la visita del libertador Simón Bolívar por primera vez a Barranquilla el 23 de agosto de 1820. Aquí podemos observar también, luego de ese recibimiento en las barrancas, Bolívar se dirige a la iglesia de San Nicolás en ese momento. Se dice que oró por breves instantes con toda su comitiva que lo acompañaba. Okay. Pasamos a la siguiente imagen de este capítulo, pues de origen y conformación de la historia ilustrada de Barranquilla de los hermanos Sierra Quintero. Podemos observar esa reunión que pues se puede decir que hay más documentado de esa primera llegada de Bolívar a Barranquilla y esa famosa llegada a la casa del coronel Santiago Duncan en la calle del Comercio o La Amargura, donde hoy reposa el edificio Mogollón. En ese lugar fue donde se reunieron todas las personalidades de ese momento a reunirse con el Libertador. Pues, suponemos que está Mariano Montilla, eh, personalidades de la época en su momento, pues Elber, el ciudadano Elbers, probablemente estaban también en esa reunión. Ese es el capítulo de Bolívar en la historia ilustrada de Barranquilla, ganadora del Premio Nacional Simón Bolívar en 1987. Creemos que es de los pocos trabajos que toca, bueno, de los pocos trabajos a nivel artístico que toca estas, digamos que, páginas de la historia de nuestra ciudad. Luego de eso, pues, cabe decir que fue una visita fugaz, digamos, se puede decir, eh, el momento en el que el Libertador Simón Bolívar llega a la ciudad de Barranquilla,
Se nota, además, en sus cartas anteriores, que la actividad militar en ese momento era muy activa. Bolívar estaba muy activo en ese momento. Recordemos que después de aquí se dieron batallas muy importantes. No es el mismo Bolívar que nos visita en el año 1830, en esa vez donde pues se documenta que se quedó en la casa de Bartolomé Molinares. No es el mismo Bolívar. Este Bolívar del 20 es un Bolívar activo, es un Bolívar que dirige hacia Cartagena, y el Bolívar del 30 ya es un Bolívar que que se siente traicionado. Pues eso lo podemos detonar en sus cartas. Es un Bolívar que está agotado físicamente, que se siente enfermo, y que moralmente también pues se logra detonar en sus letras que estaba bastante decaído. Bueno, complementando un poco, la llegada de Bolívar aquí a Barranquilla es completamente crucial para todos los hechos que continúan después. Las batallas eh, que se lideraron fue justamente porque logró comunicarse con todos estos jefes patriotas, con Montilla. Se dice que le dio a Elbert 20.000 pesos para poder empezar con la flota a vapor, y eso le dio pie a Elbert de ser pionero acá en Es Barranquilla. fundamental. Así que esos pequeños acontecimientos que se dieron en esa primera visita, que fue de tan solo 2 días, se puede decir que fugaz, pero realmente fundamental para que todos los acontecimientos que siguieron, las diferentes luchas, las diferentes batallas, aquí se organizaron, aquí se hablaron, se reunieron y lograron concretar, pues, Varias grandes, de ellas grandes se batallas. lograron concretar, sí, victoriosas. Exactamente. Y bueno, siguiendo con el hilo, sabemos que esta primera visita de Bolívar a Barranquilla da un abrebocas para su otra llegada también en 1800. 1830. Como ya lo dijo mi compañero Jonathan, es evidente que el Bolívar que viene en el 20 y en el 30 son completamente distintos. En las cartas nosotros nos basamos en un recopilado de cartas de Bolívar día a día. Así que podemos darnos cuenta leyendo cada una de sus cartas que en el 30 ya él llega a Barranquilla, visita Soledad, está muy, muy mal de salud, eh, tiene achaques realmente fuertes de respiración, asma le vuelve, y también un dolor crónico de bilis. Así que al tratar una enfermedad, empeora con la otra. Todo esto hace un proceso de debilitar a Bolívar no solamente físicamente, sino moralmente. Por ejemplo, Bolívar el 4 de octubre de 1830 sale de Turbaco hacia Barranquilla. A esta tierra llega el 11 de ese mismo mes, en donde se dispone de escribir sus cartas. En cada párrafo Bolívar refleja una clara decepción, a pesar de lo esperanzador que es saber para él que no todos le dan la espalda. Blanco por el Valledupar y por la costa están batallando. Ni ellos ni todo el departamento de Boyacá, ni Tunja, ni Pamplona, ni Monpós, ni Riohacha reconocen al nuevo gobierno. Y habla sobre los desertores, los traidores, los que le dan risa, y sobre los que nunca imaginó que tuvieran una doble moral. Eh, Aquí podría leer en el primer párrafo algo de las cartas textuales de él. Yo estoy ayudando por esta parte mientras las elecciones continuales se verifican para entrar en la presidencia, si salgo electo, por el camino real bajo la protección de la legitimidad. Yo no quiero que me llamen nunca usurpador. Yo entretengo a todo el mundo con esperanzas vagas, y aún creo que todo el mundo piensa que yo he aceptado, y esto no es así. Es decir, que a pesar de que Bolívar
llega aquí bastante achacado, bastante, pues, traicionado de todas las personas que estaban alrededor de él. Él empieza a contar con pocas personas y aún así tiene su ideal de libertad y de unión. Y bueno, ya como por último, vamos a mostrar también un pequeño video que tenemos en donde evidenciamos o dramatizamos. Recordemos que nosotros somos un grupo, un colectivo artístico y tratamos siempre de llevar la información de la mano del arte. Así, buscando un lugar para deponer. El día que para sus por declinar, insiste y que le imposibilita volver a contribuir. Sin sentirse comprometida y hay que contar con dos enfermedades que empeoran una consecuencia de la otra. Reconoce que anteriormente y contracción de nervios, pero y tomar precauciones para progreso es una enfermedad que la otra. Además, que no tiene un médico regular y le afecta el clima de la ciudad. La angustia de Bolívar es continua, no tanto por la salud, sino por el futuro que le dé a toda América. Ve el peligro latente de muerte, guerra, violencia, masacres y exterminio. Y como él mismo le pesa decir, todo lo ve irremediable, pues este se convirtió en un territorio sin orden o moral. El pueblo sufrirá. Jessica, disculpa, vamos a esa última cita que estabas compartiendo. Porfa, ¿sí me escuchas, Jessica? Sí, claro, aquí te escucho. La última cita que compartiste, ubícate mejor frente al micrófono para poderla leer, porque esta última cita no se escuchó nada, o sea, no se pudo. Ok. Y nuestros los usuarios nos acaban de comentar que no se escuchó la última cita. Que no se escuchó. No se preocupen, aquí la tengo. Bueno, Bolívar en este momento escribe desde Barranquilla el 11 de octubre. Yo estoy ayudando por esta parte mientras las elecciones constitucionales se verifican para entrar en la presidencia si salgo electo, por el camino real bajo la protección de la legitimidad. Yo no quiero que me llamen nunca usurpador. Yo entretengo a todo el mundo con esperanzas vagas y aún creo que todo el mundo piensa que yo he aceptado. Esto no es así. Pues como quería realmente sacar este pequeño extracto de las cartas de él, porque a pesar de que en casi todas las cartas él trata de hablar de que no tiene ni un médico que pueda hacerle seguimiento a su enfermedad, que se siente traicionado, de que hay muchas personas que le dieron la espalda, está manteniéndose firme en ese ideal de creer que todavía puede, de creer que todavía, a pesar de la grave circunstancia en la que él ve en general a América, él logra tener esa esperanza de poder continuar de alguna manera, de meter la mano por la independencia, por salvar a todas estas personas que en este momento no se encuentran para nada bien. Y voy a leer otra parte de él acá, como para concluir esta parte. Pues acá él habla. Pues Cúcuta está vendido y en cuanto entre tropas venezolanas en el departamento de Boyacá se perdió todo. Yo creo que el país está en peligro y que Urdaneta deberá proclamar que el nuevo gobierno no hará más que cumplir las leyes pacíficas del Congreso Constituyente sobre Venezuela. La angustia de Bolívar es continua, no tanto por su Jessica. Dime. Lo mismo, tratemos de no echarnos como a la izquierda que no se escucha el sonido, ¿vale? Okay. Bueno, ya como para concluir, realmente él
se siente tan angustiado, tan acongojado por todo lo que le está pasando, el ver que no están mejorando, eh, pues, que el clima de nada hace que la perspectiva entre el Bolívar de Bolívar el impacto que tuvo aquí en su presencia en la ciudad también es completamente ya toma un ritmo de vida más de casa, solamente estar tratando de comunicarse y de mantener la comunicación entre los pocos que todavía están bajo la lucha libertaria. Así que en ese paralelo podemos notar que a pesar de todo, Bolívar siempre tenía sus ideales enfrente. Claro que sí, bueno, no, esto ha sido como, pues como esta especie como de barrido histórico, por supuesto, de no solamente pues el acontecimiento en sí de la llegada libertadora a nuestra ciudad, sino también pues todo esto que aconteció, el contexto bajo el cual se da su visita o su llegada a nuestra ciudad. Entonces, pues les agradecemos también mucho a Jonathan y a Jessica, pues su investigación, este trabajo que han realizado, que han trabajado de la mano pues de estos documentos históricos y de la mano pues de esta recreación artística también que ellos han hecho, verdad que es un trabajo muy admirable y que esperamos también mirar las posibilidades para ponerlos nuevamente a disposición del público y a disposición de nuestros usuarios. Entonces, a Jonathan, a Jessica, les agradecemos muchísimo su participación, su colaboración. Cuéntanos, Jonathan. Todavía falta algo. Un último pedacito de este tema que, como tú dices, es bastante global, es bastante extenso. O sea, apenas nosotros empezamos a descubrir documentos, libros, nos dimos cuenta que tenemos demasiado material en tan poco tiempo. Pero ya vamos a concluir Claro que sí. con una pequeña interacción que también queremos con el público. Aquí. Acá, pues, en la pantalla. ¿Logran ver la diapositiva? ¿Logran ver la diapositiva en la pantalla? Sí. Sí, sí, ahí está proyectada, claro que sí. Ok, bueno. Bueno, sí, este es un pequeño espacio que queremos abrir. Queremos empezar a crear como una pequeña discusión, una pequeña conversación con las personas que estén ahora mismo conectadas. ¿Qué significa Bolívar para Barranquilla? Es bastante complicado encontrar información sobre eh, a la orden del día en lo urbano, en la calle, conocer qué piensa la gente, la ciudadanía de Bolívar en Barranquilla. Y la verdad, muchas personas desconocen este episodio de la ciudad, muchos desconocen que Bolívar estuvo en Barranquilla en 2 ocasiones y que ambas fueron fundamentales. En la segunda, Bolívar prácticamente se puede decir que vivió un mes aquí, tuvo una vida casi hogareña en la ciudad. Se nota en sus cartas que pues también gran parte de su testamento pudo haber sido escrita aquí en la ciudad de Barranquilla. Sabemos que luego de que él le pide la ayuda a Montilla para que le envíe un barco para poder llegar a desplazarse hacia Santa Marta, eh, podemos ver todo tipo de aspectos que son bastante importantes para la ciudadanía. Nos gustaría saber qué significa Bolívar para la gente, qué significa Bolívar para el barranquillero. Pues en ese sentido, nosotros pues eh, visitamos la casa de Bartolomé Molinares en la esquina pues, de el Paseo Bolívar, Plaza de San Nicolás. Podemos ubicar estas 3 placas donde hacen honor a esa visita del libertador Simón Bolívar en el año 1930. Más sin embargo, existe un vacío en la visita de 1820 porque en la casa de en la casa donde hoy reposa el edificio Mogollón, no se encuentra una placa que haga mención a este acontecimiento histórico de la ciudad. Ahí pues, podemos ver esas 3 placas junto al Cañón Verde que se postró precisamente conmemorando eh, la muerte del libertador.
Dale bien, sí. Esto como para también poder contextualizar acá en la actualidad. Eh, Hubo un proceso del El Cañón Verde. el Cañón Verde, que al fallecer Bolívar lo entierran En la y casa de Molina. en la casa de Bartolomé Molinares. Entonces, ese es uno de los hechos que también vemos que marca a Barranquilla. O sea, ahí se hace visible el hecho de que, La huella. exacto, de que Bolívar estuvo aquí, de que para Barranquilla es importante, fue fundamental, fue relevante el hecho de su vida, su muerte, y hubo como un homenaje de esa manera. Estos cañones también fueron retirados y los encontramos ahora ubicados en el Paseo Bolívar, en la parte del frente. Tuvieron una reestructuración, una curaduría y pues ya los podemos ver como ahí exhibidos para nosotros, pero es bastante interesante saber datos como estos, en donde ahí vemos qué significa Bolívar, qué significa realmente. Tuvo su estatua, su monumento, el que vemos actualmente en el Paso Bolívar. El barrio El Simón barrio Bolívar. Simón Bolívar, que también tiene un busto La que, perla. que lo representa la Bolivariana. Revolución Bolivariana. Así es decir, que sí hay huellas, sí hay información tácita en nuestro cotidiano vivir, que nos hace referencia de que aquí Bolívar tuvo una repercusión bastante grande. Y bueno, ya por último, amigos, nos gustaría presentar, pues, hacerle una pequeña mención al profesor Alberto Sierra Quintero, quien en esta ocasión no puede estar aquí con nosotros, pues por motivos ya, pues, Personal. por motivos de pandemia. Sí, No puede también. estar aquí con nosotros, pero desde aquí le enviamos un saludo caluroso, agradecemos toda su labor que ha venido desarrollando por más de 30 años. Yo personalmente soy su amigo, he conocido trabajos como Benco, Viejo Rey de Matuna, incluso traducido al palenque, campañas de Bolívar como las del Bajo Magdalena con su Super Simón. Es un trabajo bastante interesante que ha venido desarrollando el profesor Alberto Sierra. Puedes ponerme algo de imágenes del profe. Eh, Quiero hablar un poquito también pues, de esa labor de él. Eh, Creo que su trabajo merece todo el reconocimiento por parte de nosotros, por parte del Archivo Histórico del Atlántico, por parte de las entidades cívicas de la ciudad. Su trabajo ha sido Premio Nacional de Periodismo, reconocido por la Academia de Historia, bastante comprometido con la historia de la ciudad de Barranquilla, obviamente basado en todos los cronistas, documentos históricos, incluso material gráfico. Se ve reflejado todo lo que, pues, digamos que tenemos como de nuestros documentos históricos se ven reflejados en su trabajo. Eh, el trabajo del profesor Alberto Sierra Quintero junto a su hermano eh, ha sido basado en la historia de Barranquilla fundamentalmente. ¿Qué puedes complementar tú? Bueno, el trabajo de él se ha basado en la búsqueda de las raíces de nuestro departamento, la reivindicación de los actores principales de los cimientos históricos y culturales de Barranquilla y sus municipios aledaños, la recopilación de los hechos reales e históricos de los orígenes del territorio que hoy conocemos como Barranquilla, y la implementación del arte como herramienta fundamental para impartir la cátedra de Barranquilla, utilizando la novela gráfica como recurso principal, pero realizando obras como murales, cuadros, historietas, ilustraciones en torno a las raíces de nuestro territorio y a los grandes ideales del libertador Simón Bolívar junto a sus hazañas. Hoy le hacemos un reconocimiento a su obra llevando a Barranquilla 2020 como plataforma estratégica para impartir la cátedra y llevarla a mayor dominio y acceso público. Gracias a la historia ilustrada de Barranquilla, Origen y Conformación, su documento gráfico se declara Cátedra de Barranquilla por el Consejo Municipal de la ciudad y autoriza al alcalde para realizar las diligencias necesarias con el Ministerio de Educación Nacional y con la Secretaría de Educación Departamental
para introducir en el pensum de primario y bachillerato la clase de historia de Barranquilla. El profe Alberto Sierra con la historia ilustrada de Barranquilla, el capítulo 1 de origen y conformación, junto a su hermano, hacen esta obra y es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1987. Y es la obra en que fundamental y del pilar fundamental en la sustentación de la campaña. Entonces, realmente consideramos que es un pequeño homenaje este espacio que hemos podido sacar en este momento junto al Archivo Histórico. Así que resaltamos su trabajo, agradecemos que sea parte del equipo de la campaña Barranquilla 2020, acoger todas sus enseñanzas, toda la manera como ha influido en este trabajo, en el trabajo también de Jonathan desde hace bastante tiempo. Así que es un sentido homenaje todo esto. Muchísimas gracias al Archivo Histórico del Atlántico, a todas las personas que han creído en nosotros en todo este tiempo, en todo este año, en toda esta agenda académica, artística y cultural que hemos preparado para ustedes. Seguiremos trabajando, promoviendo los espacios propicios para desarrollar cátedra de historia de Barranquilla. Seguiremos trabajando de la mano del arte para así diseñar nuevas estrategias, nuevos lenguajes y poder quizás tener una mejor aceptación en muchísimos públicos, especialmente en el público joven. Creemos que hay un vacío histórico que se hace necesario reforzar a través de estos proyectos y de estas propuestas, y agradecido también mucho con el Archivo Histórico del Atlántico. Siempre desde el principio hemos recibido el apoyo del archivo. Juan Pablo Mestre, personalmente, muchísimas gracias por todo el apoyo recibido desde el principio. Y bueno, esperen mucho más de Barranquilla 2020 porque llegamos para quedarnos. Así es, bueno, ustedes Muchísimas gracias, Juan Pablo, también de mi parte. Esperamos que todas estas alianzas sigan teniendo bastantes frutos. Y bueno, gracias por el espacio, gracias a todas las personas que también siempre están ahí apoyándonos y escuchándonos, compartiéndonos, que a la final todo esto que hacemos no solamente es obra de nosotros, sino que es para el conocimiento de todo el mundo. Consideramos eso completamente pertinente. Así que, como dijo mi compañero, aquí estamos para quedarnos. Y ya por último, para complementar, pues quisiera recomendar a los que quieran profundizar un poco más sobre Bolívar en Barranquilla. Aquí tenemos este Bolívar día a día, son 2 tomos fundamentales para conocer un poco sobre la campaña, y el libro que también vamos a recomendar es el de Páez Polo, Bolívar en Barranquilla, que también nos parece pertinente, ya que es un libro de más de 300 hojas que contiene las cartas que escribió el libertador Simón Bolívar en su estadía aquí en la ciudad de Barranquilla. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Jonathan, muchísimas gracias a Jessica por todos estos importantes aportes que nos han compartido en la mañana de hoy, a los seguidores que también nos han estado conectadísimos desde las 10 de la mañana con esta transmisión. Y realmente, pues ya para finalizar, como para cerrar, este tipo de espacios también nos tienen que servir de ejemplo o de momento para crear reflexiones sobre la conservación de la memoria, de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Ahí vemos en la imagen pues la famosísima casa de Bartolomé Molinares, el que fuese el Hotel San Nicolás y que acompañó a nuestra ciudad hasta más o menos bien entrado parte de la tercera década del siglo XX, hasta los años 30 aproximadamente. Que la reflexión que nosotros hacemos precisamente sobre la conservación de estos monumentos y de estos espacios en la construcción de la nueva ciudad es la paradoja histórica. La vivienda donde se alojó el libertador en su segunda visita a Barranquilla, que en este caso es la vivienda de Bartolomé Molinares, fue destruida como parte de la ampliación que se hiciese en los años 30 para construir el que sería el Paso de Bolívar a partir de 1937, 2 de octubre de 1937. Entonces realmente a veces es como paradójico que por el hecho mayor de querer ampliar una avenida y precisamente darle ese carácter conmemorativo, nos llevamos por delante en su momento espacios y elementos y piezas fundamentales, por supuesto, de nuestra historia. Entonces realmente a veces
Este tipo de espacios son esos, son una reflexión crítica, una reflexión académica y una reflexión objetiva sobre nuestras visiones, sobre nuestra historia, sobre nuestra memoria, y para darnos cuenta que realmente todavía tenemos mucha historia que contar. Hay muchísimas páginas de nuestra historia que aún no han sido investigadas, que aún no han sido abordadas, y que esa es nuestra función como archivo histórico, custodiar todos estos documentos para los futuros investigadores, para la comunidad en general, y poder seguir contando muchas más historias y muchas más cosas sobre nuestro patrimonio y sobre nuestra memoria. Nuevamente al colectivo Barranquilla 2020, muchísimas gracias, y a todos los que se conectaron a esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Para todos, que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias. Jonathan, Jessica. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias.